¿Alguna vez te ha pasado que tu gato se queda mirando fijamente a un rincón vacío de la casa? Se queda inmóvil, con la mirada clavada en algo que tú no puedes ver. Y no hay nada allí, nada que tú puedas notar al menos. Pero él lo sigue, con los ojos, como si estuviera siguiendo el movimiento de algo, o de alguien. Yo sé que a muchos nos ha pasado. Y al principio uno piensa, será una mosca, un reflejo, o simplemente una manía de gato. Pero, ¿y si no fuera eso? ¿Y si ellos realmente están viendo algo que nosotros ya no somos capaces de percibir? Te voy a contar algo que, hasta hace poco, muy pocas personas sabían. Algo que dijo Juan Pablo II, el Papa. Sí, él mismo. Un hombre profundamente espiritual, que vivió con una sensibilidad que pocos han tenido. Él dijo algo sobre los gatos que puede cambiar radicalmente tu forma de verlos. Y una vez que escuches esto, vas a empezar a mirar a tu compañero felino con otros ojos. Juan Pablo II no era un líder espiritual cualquiera. Desde muy joven mostró una percepción casi sobrenatural. Tenía una forma de sentir el mundo invisible que lo rodeaba, que lo conectaba con algo más allá de lo que vemos todos los días. Y entre muchas cosas que observaba con atención, una en particular llamó su interés de forma constante: los gatos. En el convento donde pasó años entregado a la oración, la confesión y el acompañamiento espiritual, se decía que los gatos lo seguían. No como lo siguen a uno por comida. Lo seguían como si reconocieran en él algo especial. Y él los miraba con la misma profundidad. Decían que a veces se lo veía hablarles en voz baja, como quien se comunica con alguien que realmente entiende lo que se le dice. El Papa decía que los gatos tienen la capacidad de ver en dos planos, que mientras nosotros solo percibimos lo físico, ellos pueden ver también el plano espiritual, no como un don milagroso, sino como una sensibilidad que les viene de nacimiento. Por eso, cuando ves a tu gato quedarse inmóvil, mirando un punto fijo en la pared o en el techo, no está distraído, está viendo algo que tú ya no puedes ver. Él decía que los gatos son enviados, que no llegan a nuestras casas por azar, que algunos de ellos tienen misiones específicas, que cuando uno aparece sin que lo busquemos, cuando simplemente se instala cerca, es porque ha sido enviado para cumplir un propósito. Incluso aconsejaba a personas que sufrían cosas inexplicables en sus hogares que no buscaran un exorcismo. Les decía, deja que llegue un gato, uno que no busques, uno que venga a ti por su cuenta. Y no era un consejo simbólico, era real. Una mujer contó que, después de hablar con él por fenómenos en su casa, hizo lo que le recomendó. No buscó un gato, simplemente esperó. Y a las 3 semanas, uno negro apareció en su jardín. Jamás lo había visto antes. No pedía comida, simplemente estaba allí, mirándola. Lo adoptaron. Y desde ese día, la casa cambió. No más ruidos, no más sensación de incomodidad. Y el gato se quedó. ¿Coincidencia? Quizá. Pero cuando muchas coincidencias se repiten, ya no parecen tan casuales. Juan Pablo II hablaba de 3 señales claras de que un gato está cumpliendo su función espiritual. La primera, decía, es cuando se queda mirando fijamente durante mucho tiempo un lugar vacío. Ese comportamiento, según él, no era un error ni un capricho. Era una forma de observación espiritual. El gato está viendo algo que habita en otro plano. La segunda señal es su manera de dormir. Los gatos cambian de lugar constantemente, pero si uno nota que el gato se instala cerca de una persona enferma o se posa sobre una zona del cuerpo afectada, es porque está intentando equilibrar la energía, absorber el dolor, proteger. Y la tercera es, tal vez, la más impactante: el ronroneo. Según Juan Pablo II, el ronroneo no es solo placer, es vibración sanadora. Él decía que era como una forma de oración, que mientras nosotros olvidamos rezar, ellos lo hacen en silencio, con cada ronroneo. Que esa vibración, imperceptible, para muchos, armoniza cuerpos y ambientes. Y si te suena esotérico, piensa en esto.
la ciencia moderna ha empezado a estudiar el ronroneo de los gatos y han descubierto que efectivamente tiene frecuencias que ayudan a la regeneración ósea, al alivio del dolor, a la relajación profunda. Y si esa sabiduría ya estaba allí desde siempre y nosotros la habíamos olvidado, lo más increíble de todo esto es que Juan Pablo II nunca lo dijo en público. Estas ideas no las compartió desde el púlpito ni en una encíclica, pero sí lo habló con gente cercana, con discípulos que compartieron parte de su vida diaria, porque él entendía que algunas verdades espirituales no están hechas para los grandes discursos, sino para los corazones preparados. Y quizá tú, que estás escuchando esto ahora, también hayas notado comportamientos raros en tu gato. Tal vez se sienta atraído por ciertas personas y se aleje de otras. Tal vez duerma sobre ti cuando estás enfermo. Tal vez se quede inquieto en ciertos momentos que tú no comprendes. Ahora tal vez empieces a verlo de otra forma. Quizá tu gato no está simplemente ahí. Quizá está cumpliendo una función, una que tú no sabías que necesitabas. Y sí, no tienes uno, y un día aparece en tu vida sin que lo busques. Tal vez no deberías ignorarlo. Tal vez no vino por casualidad. Tal vez vino por ti. ¿Te gustaría que te cuente lo que Juan Pablo II descubrió años después, tras una experiencia mística que lo dejó marcado para siempre? Y cómo eso cambió su forma de ver no solo a los gatos, sino al papel invisible que muchos animales cumplen entre nosotros. Si te interesa saberlo, dímelo en los comentarios. Lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Años después, sucedió algo que marcó un antes y un después incluso en su vida personal. Fue durante un retiro espiritual, en plena madrugada. Se encontraba orando, como solía hacerlo en silencio, cuando sintió una presencia muy fuerte. No era miedo, no era ansiedad. Era como si el ambiente entero se hubiese cargado de algo más denso, más profundo. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, tratando de comprender. Y en ese momento, escuchó un ronroneo. No había gato alguno en la habitación. No había forma lógica de explicar aquello. Pero el sonido era claro, continuo, vibrante. Y con cada vibración, sentía como una especie de paz lo envolvía. Una paz profunda, distinta, como si alguien estuviera orando por él, pero sin palabras. Aquella experiencia lo dejó conmovido. La interpretó como una confirmación. Esa vibración que tanto había observado en los gatos no era solo un sonido animal. Era, en sus palabras, una forma de presencia invisible que obra en silencio, como el espíritu. Desde entonces, comenzó a hablar con más claridad sobre lo que él llamaba presencias auxiliares. Seres que Dios permite que habiten entre nosotros, no en forma de ángeles visibles, sino en cuerpos simples, animales que parecen comunes, pero que cumplen una misión, y entre todos, los gatos ocupaban un lugar especial. Algunos sacerdotes cercanos comenzaron a tomar nota de sus observaciones. Y fue así como se fue formando una especie de bitácora silenciosa, no oficial, con cientos de casos de personas que habían tenido experiencias extraordinarias con gatos. Personas que sentían miedo, constante en sus casas hasta que apareció un gato. Personas deprimidas, sin motivo aparente, que empezaron a sanar emocionalmente luego de que un felino se instalara cerca. O incluso enfermos terminales que sentían consuelo solo cuando su gato se subía a la cama y se quedaba allí, quieto, como si supiera exactamente lo que el otro necesitaba. Hay un caso que Juan Pablo II mencionó en varias ocasiones. Un hombre joven, seminarista, sufría de una tristeza profunda que nadie comprendía. No era depresión clínica, pero era como si algo dentro de él lo apagara poco a poco. Había perdido la fe. Estaba por abandonar su vocación. Un día, caminando por el jardín del convento, un pequeño gato blanco se le acercó. Lo siguió hasta su celda, entró con él sin pedir permiso y se echó sobre su cama. Desde ese día, el joven comenzó a recuperar su ánimo. No de golpe, pero sí poco a poco.
El Papa dijo algo que quedó grabado en los pocos que lo escucharon. Ese gato no vino a él, fue enviado. Años después, ese seminarista se convirtió en sacerdote, y el gato murió un par de días después de su ordenación, como si su tarea hubiese terminado. Lo más curioso es que nadie supo de dónde había salido aquel gato. Nunca tuvo nombre, nunca pidió comida, nunca fue del todo suyo. Solo estuvo hasta que no hizo falta que estuviera. Y es que Juan Pablo II creía firmemente que muchos de estos felinos se van cuando ya han cumplido su función. ¿Te ha pasado alguna vez que un gato llega a tu vida y de la nada desaparece? Que no vuelve más, que se esfuma como si nunca hubiese existido. Tal vez no se fue porque sí. Tal vez terminó lo que tenía que hacer. En sus últimos años de vida, cuando el Papa ya estaba muy enfermo y debilitado, solía tener cerca de él a un gato viejo, gris, de andar silencioso. Nunca se supo cómo llegó al Vaticano. Nadie lo recordaba entrando por las puertas, y sin embargo, ahí estaba, siempre cerca. Muchos pensaban que era solo una mascota, pero él decía que era su compañero de oración, silenciosa. Se sentaba a los pies de su cama durante las noches más difíciles, y cuando amanecía, ya no estaba. Cuentan que, el día que Juan Pablo II murió, ese gato no apareció más. Jamás lo volvieron a ver. ¿Casualidad? Cada uno puede pensarlo como quiera, pero hay cosas que, cuando se repiten tantas veces en distintas formas, uno empieza a sospechar que hay algo más. Algo que no entendemos del todo, pero que está ahí. Por eso, si tienes un gato y notas que hay momentos en que se comporta de forma extraña, no lo ignores. Tal vez está reaccionando a algo que tú no ves. Tal vez está cuidándote. Y si no tienes uno, pero sientes esa inquietud interior, no lo descartes. Lo más impactante de todo esto es que los relatos no se limitan al pasado, ni a los muros silenciosos del convento de San Giovanni Rotondo. Hasta el día de hoy, personas comunes, en distintas partes del mundo, están viviendo experiencias que resuenan con lo que Juan Pablo II venía diciendo en voz baja desde hace décadas. Y muchos, sin saberlo, están confirmando aquello que él supo ver con una claridad desconcertante. Hace solo unos años, una mujer de nombre Elena, residente en Córdoba, Argentina, escribió una carta dirigida al Vaticano. No esperaba respuesta. Solo quería contar lo que había vivido. Su hijo, de apenas 6 años, había empezado a tener episodios de angustia inexplicables. No era solo ansiedad. Se despertaba gritando, asegurando que algo lo miraba desde la esquina de su habitación. Los padres, desesperados, probaron con psicólogos, médicos, incluso con cambios en la rutina. Nada resultaba. Una noche, luego, de una jornada particularmente difícil, la madre salió a la vereda a tomar aire. Y allí, sin razón alguna, estaba un gato, flaco, desaliñado, pero con una mirada que, según ella, parecía entenderlo todo. El animal entró con naturalidad a la casa. No hubo resistencia por parte de nadie. Esa misma noche, el niño durmió sin sobresaltos, y nunca más volvió a tener aquellos episodios. Semanas después, Elena descubrió por casualidad un libro que hablaba sobre las enseñanzas espirituales de Juan Pablo II. En una de las páginas, leyó una frase que la hizo llorar. Cuando el alma de un niño es vulnerable, Dios a veces envía un guardián sin alas, y no siempre tiene forma humana. Fue entonces cuando escribió su carta. No pedía milagros, solo agradecía, y decía algo que muchos otros han repetido con sus propias palabras. Entiendo ahora que ese gato no vino, fue enviado. Este tipo de testimonios han llegado de todo el mundo. Desde mujeres en hospitales que notaron que, justo antes de una crisis emocional, su gato aparecía en silencio y se acostaba sobre su pecho, como si presintiera el desequilibrio. Hasta personas que, tras la muerte de un ser querido, comenzaron a sentir una calma extraña justo cuando su gato se recostaba sobre la ropa del fallecido.
Lo más curioso es que algunos de estos relatos parecen conectar directamente con frases casi olvidadas de Juan Pablo II. Frases que nunca fueron pronunciadas desde un púlpito, sino en conversaciones privadas, con aquellos que se atrevían a preguntarle por estas cosas. Cuando un alma está rota, el ronroneo es la caricia de Dios, hecha vibración, decía. No subestimen lo invisible. A veces la respuesta no viene con palabras, sino con silencios compartidos. Una mujer en Cracovia, ciudad natal del Papa, cuenta que durante una depresión profunda tras perder a su madre, un gato callejero comenzó a sentarse en su ventana todos los atardeceres. Ella nunca lo alimentó, ni lo llamó. Solo abría la ventana y él se recostaba sobre el marco. Al poco tiempo, ella comenzó a recuperar el deseo de levantarse, de caminar, de salir. Lo increíble fue lo que descubrió luego. Ese mismo gato solía ser visto cerca de una parroquia donde el joven Karol Wojtyła solía orar cuando era estudiante. Era como si su presencia se hubiera mantenido, como si ese vínculo espiritual entre el Papa y esos animales hubiera quedado grabado en ciertos lugares. Y no es el único caso. Un sacerdote italiano relató en una entrevista que, al visitar el Pomino Allesento del convento de San Giovanni Rotondo, donde el Papa tuvo muchas de estas experiencias, sintió una energía muy particular en el lugar, y que mientras caminaba por los pasillos, un gato completamente negro lo siguió durante todo el recorrido. Lo curioso no fue que lo siguiera, sino que cuando terminó el recorrido y quiso mostrarlo a otros, ya no estaba. Nadie lo había visto. Y nadie en el convento dijo tener gatos. Este sacerdote terminó relatando esa vivencia como una especie de señal. Y dijo una frase que muchos no olvidaron. Sentí que me estaban diciendo, ahora tú lo sabes, ahora es tu responsabilidad contarlo. Juan Pablo II siempre fue un hombre reservado con estas cosas. Pero a quienes le preguntaban directamente, no les mentía. Les decía que sí, que había algo especial. Que los gatos tenían un rol que la mayoría de los humanos no comprendía porque habíamos perdido la capacidad de ver sin prejuicio. Él lo explicaba así. Cuando Dios quiso que el ser humano no se sintiera solo, no le habló. Le dio compañía. Y no solo compañía humana. En muchas de sus homilías se refería al concepto de presencia consoladora. Esa que no habla, no razona, no predica, solo acompaña. Y cuando uno lo piensa, los gatos encajan exactamente con esa descripción. No juzgan, no exigen, solo están. Y en esa quietud sucede algo profundo. Hay una investigadora en Alemania que ha recopilado más de 300 casos documentados, donde personas reportan haber experimentado mejorías emocionales e incluso físicas, después de convivir con gatos que no habían elegido, sino que simplemente aparecieron. Lo interesante es que, en más del 60% de los casos, el gato desapareció sin motivo una vez que la persona mejoró. Ella escribió un artículo titulado Presencias que no se quedan, y en la introducción cita directamente a Juan Pablo II, diciendo, Dios no siempre envía respuestas que puedas guardar. A veces solo te presta lo que necesitas para volver a levantarte. Cada vez más gente está empezando a ver estas señales. Y aunque la ciencia puede explicar muchas cosas, hay algo que sigue escapando a las explicaciones racionales. Ese algo es lo que Juan Pablo II identificaba como la dimensión espiritual que se nos ha adormecido. Él decía que los gatos son una especie de despertador silencioso, no para que corras, ni para que huyas, sino para que observes, para que notes lo que has dejado de notar. ¿Alguna vez tu gato se ha sentado frente a ti como si te estuviera leyendo? Como si supiera exactamente cómo estás, incluso si tú mismo no lo sabes. Eso no es fantasía. Para él, era un tipo de comunicación silenciosa que ellos aún conservan y que nosotros hemos olvidado. Decía, nosotros hablamos, ellos perciben. Nosotros explicamos, ellos sienten. Nosotros nos perdemos en pensamientos. Ellos se sientan junto al dolor y lo acompañan. Así que si tienes un gato cerca de ti ahora mismo, míralo con otros ojos. No como un simple animal, sino como un compañero de alma. Porque tal vez no están con nosotros por azar.
Tal vez son una respuesta. Tal vez son una protección. Tal vez son una oración viva. Y si aún no ha llegado uno a tu vida, no lo busques desesperadamente. Solo presta atención. Porque si alguna vez Dios decide enviarte uno, lo sabrás. No por lo que haga, sino por lo que cambie dentro de ti desde el momento en que lo veas. Y cuando eso suceda, no lo dudes. No es un gato, es una señal. Esto que estoy compartiendo no es algo que aprendí de un libro, ni algo que uno repite porque suena bonito. Es algo que, con el tiempo, uno empieza a notar, y cuando conecta los puntos, ya no puede volver a mirar igual a un gato. Y es curioso, porque mientras más personas cuentan sus experiencias, más claras se vuelven algunas cosas que Juan Pablo II dijo en voz baja, como si no quisiera que se malinterpretaran, como si supiera que aún no estábamos listos para entender. Hace poco hablé con un hombre mayor, Enrique, que conocí por casualidad. Tenía una cafetería pequeña y en una esquina del local siempre había un gato gris, muy tranquilo. No era mascota, nadie lo adoptó. Solo llegó una tarde y se quedó. Le pregunté por el gato. Me miró, se quedó callado unos segundos y después me dijo: ¿sabes qué es lo más raro? Desde que él está ahí, nunca más se pelearon los clientes. Antes era común, la gente venía cargada, discutían por cualquier cosa, pero desde 1960 que él se queda ahí, nadie levanta la voz. Es como si bajara el ruido interno de todos. Y no lo decía en tono místico. Lo decía como quien habla de algo que simplemente es, que sucede y no necesita explicación. Eso me hizo pensar en lo que Juan Pablo II decía sobre la presencia pacificadora. Él creía firmemente que algunos seres tienen una frecuencia, una vibración, que literalmente cambia el ambiente en el que están. Y no se refería solo a personas. De hecho, en una conversación muy privada, él contó que una vez, durante un retiro espiritual, se sintió profundamente perturbado. No por lo que pasaba afuera, sino por lo que estaba sintiendo dentro. Dudas, miedo, esa sensación que uno no puede ubicar, pero que lo deja con el alma inquieta. Esa noche se sentó solo en una banca de piedra, en el patio del monasterio, y sin buscarlo, un gato negro se subió a sus piernas y se quedó ahí. No se movió ni cuando se levantó el viento. Solo se quedó. Y en ese rato, sin palabras, sin rezos, sin explicaciones, la inquietud desapareció. Después de eso, escribió algo en su cuaderno personal. Lo sé porque un sacerdote cercano a él lo leyó años más tarde. El silencio tiene cuerpo. A veces tiene ojos que parpadean lento. Eso es lo que a mí me impacta. Que alguien con su nivel de fe, con su preparación, con su cercanía al misterio, reconociera que en lo más simple podía haber algo divino. Que no se necesita un milagro explosivo para que Dios se manifieste. A veces se necesita solo un poco de silencio y un ser que lo acompañe. Y ojo, esto no significa que los gatos sean ángeles con pelos, ni que tengamos que adorarlos. No va por ahí. Lo que Juan Pablo II intentaba decir es que Dios se manifiesta en lo que no controlamos. Y los gatos son, por naturaleza, incontrolables. No obedecen por obligación. Se acercan si lo sienten. Se quedan si hay algo que los llama. Se van cuando han terminado su función. Tal vez por eso él desconfiaba de las personas que solo valoraban lo que podían dominar. Decía: lo verdaderamente sagrado no se encierra, se respeta desde la distancia. Y es exactamente así como los gatos funcionan. No puedes obligarlos a dar cariño. Pero si ellos te eligen, si ellos deciden quedarse, lo hacen con una lealtad que no pide nada a cambio. Una mujer que vive cerca del Vaticano, Marina, me escribió hace unas semanas. Me contó que tras perder a su esposo, con quien llevaba 35 años, entró en un estado de vacío que no lograba nombrar. Sus hijos intentaban ayudarla, pero ella no quería hablar con nadie. Solo quería estar sola. Una tarde de lluvia, encontró un gato empapado debajo de su balcón. Lo subió para que se secara, sin ninguna intención de quedárselo.
Pero el animal no solo se quedó, se acostó en la silla donde su esposo solía sentarse, y así fue todas las noches, durante meses, en silencio, solo ahí, como si supiera. Ella no es religiosa, no tiene una fe estructurada, pero me dijo algo que me quedó grabado. Nunca sentí a Dios tan cerca como cuando ese animal me miraba sin pedir nada. Era como si me dijera, no estás sola, aunque lo parezca. Lo curioso es que cuando mejoró, cuando volvió a salir, cuando volvió a reír, el gato desapareció. Sin aviso, sin rastros, y ella no lo buscó. Me dijo, entendí que no era mío. Solo vino a hacer lo que tenía que hacer. Juan Pablo II hablaba de estos vínculos como alianzas del alma. Decía que algunas presencias llegan a nuestras vidas no por lógica ni por afecto, sino porque espiritualmente hay algo que sanar, algo que equilibrar, algo que recordar. Por eso, cuando la gente me pregunta si todo esto tiene sentido, si de verdad puede ser que un animal así tenga un rol en lo espiritual, yo no intento convencer a nadie. Solo les digo, observa. No desde la cabeza, desde el corazón. ¿Tu gato cambia de habitación cuando alguien entra? ¿Te mira fijamente cuando estás angustiado? ¿Ronronea más cuando estás enfermo? ¿Se va sin razón y vuelve justo cuando lo necesitas? Esas cosas no se explican, se viven. Y es ahí donde uno entiende lo que Juan Pablo II trataba de enseñarnos. Que no todo lo sagrado viene con sotana, ni con incienso, ni con palabras grandes. A veces lo sagrado se arrima, se enrosca en tu pierna y se duerme cerca tuyo. Y no te exige nada, solo está, y en esa presencia, algo en vos empieza a sanar. No sé si alguna vez te pasó que alguien diga algo que no entendés en el momento, pero que después, años más tarde, se te queda dando vueltas y te hace clic en el lugar justo. A mí me pasó con una frase de Juan Pablo II que escuché de adolescente y que recién ahora, de grande, entiendo de verdad. Dijo, hay silencios que hablan, miradas que protegen y criaturas que no son lo que parecen. Yo pensé que se refería a los santos, a lo invisible, a cosas muy lejanas. Pero hoy, después de todo esto que fui conociendo, creo que hablaba también de cosas que están mucho más cerca, tan cerca que a veces duermen a nuestros pies. Y ahora me doy cuenta de algo. Él nunca dijo esas cosas para que nos volviéramos fanáticos de los gatos, ni para que les atribuyéramos poderes mágicos. Lo decía para que aprendiéramos a mirar, a afinar la sensibilidad, a prestar atención a lo que está ahí, susurrando, pero que no se impone. El mundo de hoy nos empuja a ignorar lo sutil. Todo tiene que ser rápido, evidente, medible, pero hay cosas, y Juan Pablo II lo sabía muy bien, que solo se revelan cuando dejamos de correr, cuando simplemente nos sentamos, observamos y permitimos que lo invisible empiece a hacerse sentir. Porque no se trata solo de gatos, se trata de lo que representan, se trata de darnos cuenta de que no estamos tan solos como a veces sentimos, que hay presencias que nos acompañan, que no todas las batallas son visibles, ni todos los aliados llevan espada, y si vos llegaste hasta acá es por algo. Quizás porque también empezaste a notar esas cosas que antes te parecían insignificantes. Quizás te pasó que tu gato se quedó mirándote en medio de una noche difícil y no supiste por qué, pero algo en vos se calmó. O quizás recordaste a alguien que tuvo un animal que llegó en el momento justo y que cambió cosas sin hacer ruido. No lo descartes. No digas son coincidencias, porque si algo nos enseñó Juan Pablo II es que Dios no desperdicia coincidencias. Ahora te pregunto algo simple, pero profundo. ¿Qué presencia silenciosa estuvo a tu lado cuando nadie más parecía entenderte? ¿Quién o qué te sostuvo sin palabras cuando estabas por romperte? Sí, esa respuesta te lleva a pensar en tu gato o en algún animal que apareció sin razón y sin aviso. Tal vez, como decía él, fuiste visitado por uno de esos vigilantes invisibles. Y si no tenés uno,
O si nunca te pasó, abrí el espacio. No lo fuerces, no salgas a buscar. Solo abrí el corazón y espera. Porque, a veces, el guardián no llega cuando lo llamas. Llega cuando lo necesitas. Y si querés hacer algo ahora mismo, algo pequeño pero poderoso, observa. Solo eso. Observa a tu gato esta noche. Míralo sin apuro, sin juzgar su silencio. Y presta atención a cómo cambia la energía cuando él está cerca. Si querés compartir lo que notás, déjalo en los comentarios. Si alguna vez te pasó algo inexplicable con un gato, contalo. No para que te crean, no para probar nada. Contalo porque alguien más puede estar viviendo lo mismo y todavía no lo entiende. Esto no es un tema de religión ni de superstición, es un tema de sensibilidad. Y en un mundo que cada vez escucha menos, los que saben mirar, los que saben sentir, son los que terminan viendo lo esencial. Gracias por quedarte hasta acá. Y recordá lo que Juan Pablo II dijo una vez en voz baja, acariciando a un gato que nadie más notaba. A veces, los ojos de Dios nos observan, desde donde menos lo esperamos.